hemos vivido un hecho histórico y que esto va a seguir pasando, ya ha pasado antes. Y yo creo que no hemos aprendido absolutamente nada. Ha de haber sistemas de alarma lo suficientemente transparentes y globales. Ha dejado mucha huella, mucha secuela y todavía hay mucha gente, estamos muchos todavía impactados y afectados por esto. Realmente creo que esto, de no haberlo visto, no se puede explicar. Yo en cuanto vi la vacuna, para mí eso fue un poco el punto de inflexión. Hay un componente genético seguro, eso. Pero para nosotros esto fue el equivalente a una guerra. También habíamos comentado que eres así referente en el tema de COVID. Queríamos... Por suerte ya se ha acabado, ¿no? Bueno, esa era una de nuestras preguntas. ¿Se ha acabado el COVID de verdad? Sí, y tanto, sí. Pasamos todos muy mal, pero ya se ha acabado el COVID. COVID fue una historia, pues bueno, nadie ni se lo esperaba ni estábamos preparados para esto, como se ha demostrado. Pero en cualquier lugar del mundo, no solamente aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente, bueno, creo que hemos sido, no afortunados no es la palabra, pero que hemos vivido un hecho histórico y que de aquí a 100 años se hablará de la epidemia o de la pandemia de COVID del año 19 y 20, ¿no? Como se habla de la gripe de 1917, etcétera. Bueno. ¿Y cuál fue tu reacción al enterarte de aquellos casos que había en China? ¿Tú en algún momento, como bueno, desde tu experiencia con las enfermedades infecciosas, se te ocurrió que pudiese llegar a España y ser lo que Yo fue? cuando leí, yo me acuerdo de haber leído el New England, el que salió en New England, que exponía los 2 o 3 primeros casos, pensé, bueno, esto era en enero del 20, recuerdo que me fui, yo estoy asociado a la Universidad de California y me fui a la Universidad de California y el centro donde estoy yo asociado es el único centro de primates que hay de investigación con monos, que hay uno en Pittsburgh y otro en California, no hay más porque es un tema, joder, los monos son monos. Y tal. Entonces, recuerdo cuando llegué a San Francisco, estoy hablando de finales de enero del 20. Llego a San Francisco y recuerdo que al bajar del avión nos empiezan a mirar la temperatura y digo, hostia, esto que pensé, digo, estos americanos, digo, están siempre sobreactuando y tal, y recuerdo que nos ponían la temperatura y recuerdo incluso gente que es verdad que coincidió un avión de China, pero gente que incluso la apartaban, ¿sabes? O sea, como que les daba la temperatura y tal, y la apartaban para mirar tal. Y dije, o sea, estos americanos siempre tal, no sé qué. Cuando estuve ahí en Davis y tal, en el centro, en el CCM, recuerdo que los investigadores con los que estaba, que nos dedicamos al VIH y trabajamos en VIH, me acuerdo que me explicaron que acaban de recibir un fondo, no sé si eran, no sé, es que no recuerdo, pero eran 4 o 5 millones de dólares, pero así emergentes, y para trabajar en respuesta inmunitaria al virus chino en aquel momento que se hablaba. O sea, y dije, hostia, aquí algo pasa, porque los americanos son... Sí, bueno, pero ya tenían información de que algo pues igual la cosa no estaba terrible. Esto era más o menos finales de enero del año 20. Luego volví a España y cuando llegué a Barcelona y tal, empiezan a llegar noticias de Italia. Y entonces ya dije, hostia, esto se nos va de las manos. Porque en Italia, que está aquí al lado, que estaban empezando a cerrar ciudades enteras y esto realmente los yanquis tenían razón. Y ya entonces tenía una muy amiga en Madrid, en el Ramón y Cajal, y me decía, Madrid está fatal, y esto estábamos hablando ya pues a finales de febrero. Que yo aquí me acuerdo que tuvimos dos chicos americanos que venían de la Semana de la Moda de París, de Milán. Vinieron de la suite del Hotel Arts, a la suite del Hospital del Mar. Los pobres estaban encerrados porque además no sabíamos exactamente cómo actuar en aquel momento y claro, era un show, no podían salir de la habitación, estaban como presos y fue una lucha constante y esto era mediados de febrero, entonces ya vimos que la cosa se descontrolaba y luego ya llegó marzo y en marzo se descontroló del todo. ¿Pero tú realmente pensabas que, o sea, llegaría a semejante magnitud cuando veías esos casos? No, lo que pasa que cuando, o sea, yo ya te digo, para mí cambió un poco el punto cuando vi que los americanos estaban empezando a hacer eso. Los americanos otra cosa no, pero o sea, saben organizar y saben tal, ya dije, igual esto va en serio. Cuando llegué aquí y vi que en Italia pasaba eso, ya de hecho empezamos a hablar aquí, hay que empezar a prepararse, hay que revisar los protocolos que teníamos, había que actualizarlos y actuar pensando en que esto podía realmente descontrolarse. Es verdad que fue todo muy rápido, o sea, realmente no tuvimos tiempo a reaccionar en el sentido de que realmente, pues esto que viene, y entonces vino y nos golpeó a todos en la cara, o sea, fue cuestión de 2 semanas. Entonces, claro, dices, ¿te lo esperabas? No, francamente. Pero realmente es verdad que también, bueno, la vimos, o sea, cuando ya veíamos señales
que algo no estaba, que algo no era normal y que esto podía ser. Claro, ninguno de nosotros pensaba que esto podía llegar a adquirir esta magnitud, ni que íbamos a ver un confinamiento como los que se hacían en la Edad Media, ¿no? Que esto era de control, pero bueno, sí. Pues es que de hecho, y es igual, yo no, pero igual vosotras lo llegáis a ver, ¿sabes? O sea, el siguiente, es que no lo sé. O sea, esto es algo que puede pasar. Las enfermedades infecciosas tienen esto, los virus van a ser los siguientes, ¿no? Esto va a seguir pasando, ya ha pasado antes, y además ahora tenemos muchos virus circulando que además son virus que tienen las características y las propiedades y la capacidad de volver a producir esto en un tiempo no muy largo, o sea, ¿sabes? O sea, un virus respiratorio que produzca esto y tal, pues bueno, hay algún candidato por ahí que también está bueno, que hay que vigilar. ¿Y crees que ahora tenemos las herramientas después No, de... no, en absoluto. Yo creo que no hemos aprendido absolutamente nada. A nivel poblacional no, y a nivel político tampoco. A nivel quizás de respuesta igual un poco, igual, pero vamos, poca cosa. Es decir, puede volver a pasar. Sí. No hemos aprendido y qué se debería hacer. No lo sé, porque realmente no puedes vivir. Yo creo que invertir dinero es decir, hay que invertir dinero en la prevención, o sea, no la prevención, en la vigilancia. O sea, hay que vigilar y saber, o sea, ha de haber sistemas de alarma lo suficientemente transparentes y globales que si se identifica, porque sabemos las características que puede tener una enfermedad, una infección determinada para tener esta capacidad lo sabemos. Sabíamos que el SARS en la zona del sudeste asiático o el MERS tal, eran muy malos, pero no tenían esa capacidad porque eran más letales. Este virus, en cambio, era letal, pero no lo suficiente como para que ¿no? Como el ébola, ¿no? El ébola hombre, que hubiera hecho una epidemia, o sea, una pandemia como la que hizo el COVID, era complicado por las características del ébola. La letalidad tan alta que tenía hace que la gente se muriera antes de que pudiera infectar mucho, ¿no? Que es un poco lo que los infectados estaban allí, pero bueno, llegar al otro lado, pues llegabas de aquella manera, pero este virus era muy transmisible, era poco letal de entrada, pero muy letal cuando afectaba de forma global se cogía por medio a personas muy vulnerables, ¿no? Que es lo que pasó, a pesar de que hemos, bueno, pues una situación, y se puede volver a dar, sí, y tanto. ¿Y cómo se vivió la pandemia dentro del Hospital del Mar? Porque claro, nosotros tenemos la visión de fuera, de estábamos en casa, pero dentro del hospital, ¿cómo era? Bueno, es que ha dejado mucha huella, mucha secuela y todavía hay mucha gente, estamos muchos todavía impactados y afectados por esto. Realmente ha cambiado muchas cosas dentro de lo que es las dinámicas del hospital, quizás ahora menos, pero la gente, pues los profesionales sobre todo es gente que está, bueno, o sea, piensa que nosotros decíamos que éramos una generación que no había vivido una guerra como tal, pero para nosotros esto fue el equivalente a una guerra, porque creo que no se puede, creo que esto, de no haberlo visto, no se puede explicar. O sea, es algo difícil de explicar. O sea, es difícil de explicar, ¿sabes? Pero la situación fue muy complicada, mucho. Y además, sobre todo porque no le veías el final y no sabías hasta dónde iba a llegar. Entonces no sabías dónde iba a ir todo esto, ¿no? Luego, esto fue de los meses de marzo hasta mayo del 2020, ¿no? Y luego lo que vinieron fueron las olas sucesivas, porque esa fue la primera ola, pero luego vino la segunda, la tercera, la cuarta, luego que si Delta, que si luego Omicron, que si luego tal. Entonces ya no eran casos tan graves, tan inmediatos, pero eran casos enormes, o sea, que te saturaban el hospital y te desplazaban toda la atención y venga, vuelto otra vez a empezar a organizar todo el funcionamiento del hospital y luego, bueno, hubo una primera guerra inicial de parar el golpe de algo letal y muy complicado y luego una guerra de resistencia que fue criminal, que se hizo eterna y además se hizo muy pesada en cuanto a la gestión, porque era muy disruptivo dentro de la vida. O sea, todos teníamos planes y teníamos vida que era imposible tirar adelante porque estabas todo el día metido en venga otra ola, venga otra vez a montar y a organizar y tal. Y en esas etapas iniciales de la primera ola, ¿cómo se vivía también la incertidumbre, el manejo del paciente, de qué podías ofrecerle? Claro, es que el problema no le podías ofrecer nada, pero tú piensas que nosotros empezamos dando caletra, que era un antirretroviral, que daba unas diarreas de la hostia. Empezamos dando interferón. Dimos todo esto dimos hidroxicloroquina y acitromicina, realmente basado en un artículo
que no es que no pasara un proceso de revisiones, que habría que encarcelar directamente al que en aquel momento publicó aquello, porque realmente metodológicamente no se sostenía, pero en aquel momento no había nada. Entonces, que han publicado los franceses que hidroxicloroquina y acitro, la combinación de los dos, dada tal, disminuye, o sea, mejora el aclaramiento del virus, pues venga, hidroxicloroquina y acitro para todo el mundo, a pesar de que luego el tiempo ha demostrado, y esto es verdad que se ha visto, que eso aumentó la sobremortalidad por efectos adversos a nivel cardiológico, ¿no? O sea, que en realidad se tomaron decisiones que eran decisiones a la desesperada porque realmente la gente se moría y no había mucha alternativa. Entonces, a partir de ahí, pues de alguna manera intentando, pues por lo que se iba publicando, intentando averiguar cuál es la fisiopatología que había detrás de la infección, qué es lo que estaba pasando, que en realidad no era un proceso tan infeccioso, sino que inflamatorio. Entonces, pues, ¿no? Lo que se comunicaba, que alguien estaba empezando a administrar metilprednisolona o que estaban empezando a administrar inhibidores de la IL-6, pues vamos tal. Entonces, nosotros empezamos a utilizar inhibidores de la IL-6 también. Los pacientes iban mejor. Entonces, bueno, se estableció toda una serie fue un momento muy difícil, pero fue un momento histórico en el sentido en el que realmente hubo una medicina colaborativa como no había habido nunca. También se publicaron una cantidad de pufos que no ha habido por dónde cogerlos. De hecho, hubo un montón de retractos en las revistas científicas porque al final parecía que todo lo que lleva el título de COVID se publicaba y al final se publicaban unas mierdas que no había por dónde cogerlas, ¿no? Y entonces era... Y a nivel de soporte vital del paciente, ¿cómo gestionas que los recursos eran limitados y si los pacientes sobrepasaban los recursos, ¿no? Muchas veces. Sí, bueno, se estableció una escala de priorización importante. En nuestro hospital creo que tuvimos la suerte en un momento determinado, no la suerte, no es la palabra, pero creo que eso se gestionó bien y que bueno, se intentó proporcionar a todo el mundo el cuidado que realmente necesitaba en ese momento y al que podíamos llegar, intentando no dejar a nadie, o sea, intentando que no falleciera nadie que realmente no tenía que fallecer, en el sentido nadie tenía que fallecer, pero que nadie que no, ¿sabes? Que necesitara, que tuviera los recursos que realmente necesitaba en ese momento. Entonces, bueno, se intentó hacer eso fue muy complicado, pero bueno. También emocionalmente supongo que tuvo que ser una etapa dura de tener que también pues eso verte decidiendo, bueno, no sé si en el Hospital del Mar ocurrió, pero eso de que se decía pues tengo que elegir a qué paciente le doy esto que a lo mejor le puede salvar o no, decisiones un poco pues drásticas, digamos. Bueno, a ver, escucha, sí, claro, es que hubo situaciones en las que había que tomar la decisión pues en base a no había tocilizumab, por ejemplo, en este inhibidor de IL-6, pues se tenía que seleccionar muy bien a los pacientes a los que se daba, ¿no? Que realmente a quien se lo fueras a dar se fuera a beneficiar mucho. Pues a la hora de intubar a alguien pues se seleccionaba bien, se intentaba se administraban pues los ventiladores, ¿no? La mecánica no invasiva, se intentaba buscar el recurso que teníamos y cómo teníamos. Ya te digo, o sea, es que fue un tiempo muy complicado. Nosotros hemos tenido la suerte de no vivir una guerra como tal, pero esto realmente ha sido más parecido que hemos tenido de una guerra en nuestra generación. También puede ser que se notara alguna diferencia dentro de Barcelona entre una zona y otra por el nivel socioeconómico de la zona o el COVID. Yo creo que en eso fue bastante igualador, ¿eh? O sea, sí que es verdad que había algunos factores, pues el hecho de ser muy fumador, el hecho de tener pues enfermedades pulmonares de base, de tener algunas condiciones previas te predisponía a tener peor pronóstico, pero también es cierto que era algo tan absoluta, era como un tsunami, era tan absolutamente desbordante que es que no había... No estoy seguro que hubiera grandísimas diferencias en cuanto al comportamiento frente a la infección en función de zona, ¿eh? Después pues puede haber otras cosas, pero no... Y con las primeras vacunas y la salida ya meses más tarde de las vacunas, vieron como una posible salida. Sí, claro, yo en cuanto vi la vacuna, para mí eso fue un poco el punto de inflexión. De hecho, yo me vacuné creo el 5 de enero del año 21. Sí, el 5 de enero del 21. Eso para mí fue el momento de decir, bueno, ya está. Realmente ya estuvo, ¿eh? O sea, realmente la vacuna fue lo que... O sea, la vacunación que se hizo y cómo se hizo realmente nos ha ahorrado probablemente un par de años de maltragos y de como mínimo, ¿eh? De maltragos y de problemáticas. Seguro que alguien lo ha calculado, ¿eh? Pero nos ha ahorrado mucho tiempo de estar mal.
por culpa de esto. La vacunación ha sido algo que, a pesar de todos los iluminados que van hablando de en contra de la vacuna y tal, pero esto no hay historia, vamos. ¿Qué le dirías a alguien que no se quiere vacunar o que está en contra? Yo es que... No, esto no era un tema, bueno, ahí se juntaron muchas cosas y sobre todo lo que se juntó es la política y gente, ¿no? Porque yo recuerdo en aquel momento, y estamos hablando del año 20, estaba Trump por medio haciendo lo suyas y gente pues que seguidores suyos, gente de áreas políticas pues tanto de extrema derecha como de extrema izquierda que están de alguna manera ahí hablando que si unos de las farmacéuticas que se quieren hacer ricos, que otros de que si esto es la libertad individual y entonces eran argumentos absolutamente... La realidad y el hecho es que las vacunas funcionan y la realidad y el hecho es que la vacuna del COVID nos salvó, si no la vida, nos salvó de pasar mucho más tiempo en situación mucho peor desde el punto de vista global, o sea, a nivel de todo el mundo. Por tanto, es que yo creo que esto es un tema que, es que no, fíjate lo que te digo, no estoy ni dispuesto a discutir. O sea, es que no hay discusión. ¿Y a nivel poblacional está superado el COVID, tú crees? Sí, ahora vuelve a haber COVID. Y de hecho lo hace en la última guardia o las dos últimas y decimos, joder, ¿sabes? Esto que hace es el frotis de virus y tal, y hostia, vuelve a salir COVID. Pero es un virus, bueno, forma parte de la ecología en este momento. Es un coronavirus que ha venido, se ha quedado y que de hecho va haciendo olitas pequeñas, como probablemente ahora estemos en una olita, en que haya un incremento. Ahora, si miramos los datos que van haciendo de los centros Sentinel y tal, veremos que ha habido un incremento, seguramente, ha habido un incremento del número de aislamiento, del número de ¿sabes? Bueno, pues eso. Ya está. Pero ya la indicación es como si tuvieses una gripe, ¿no? Me refiero que no hay ese aislamiento o aquello que me llama. No, para nada. Vamos, de hecho, la mayor parte ni se diagnosticarán seguramente. Tengo un poco de fiebre, tal, pues igual has tenido COVID. Pues sí, igual has tenido COVID. Forma parte del virus, es de hecho coronavirus. Pasa que muchos eran alfa coronavirus, que son más benignos, que circulaban, son los coronavirus estacionales, los del catarro, de eso tal, siguen circulando. Pues este es un beta, que tiene más mala leche, pero sigue circulando igual y irá circulando. O sea que el COVID ha venido para quedarse, ya lo sabemos, forma parte del... Y es probable que eso que pasó el año pasado, que pues en los meses de octubre, noviembre, diciembre, cuando venga el frío, cuando tal, pues haya una ola que sea más rápida, o sea, más grande, y haya más presión, más tensión sanitaria, sobre todo si la campaña de vacunación ha sido buena. O sea, esto son cosas que vamos a ir viendo y vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Bueno, pero ya, desde luego, la situación de gravedad y de emergencia que teníamos hace 3 años, para nada. Y a pesar de no tener esta situación de gravedad, más allá de las vacunas, ¿no interesaría algún tratamiento, por ejemplo, un antiviral? Bueno, hay varios antivirales que se han utilizado, ¿sabéis? El Remdesivir, que es un antiviral que se reserva sobre todo a casos más graves, en los que parece que sí que puede aportar algo en casos más graves. Y luego está el Nilmatrevir, Ritonavir, que curiosamente el Ritonavir es un antirretroviral que se utilizó en su momento para el VIH y que lo que se utiliza es para potenciar el efecto del Nilmatrevir. Pues, bueno, tiene su eficacia relativa en esto. Pero no, desde luego no es me tomo el tratamiento y desaparece el virus, sino que lo que hace es de alguna manera frenar la replicación viral y bueno, pues puede. Pero no hay un antiviral que me tomo y desaparece, de eso no hay. ¿Y investigación en esto? Sí, pero bueno, ahora mismo como realmente sí que hay cosas, ¿eh? Sí que hay cosas y hay terapias que se están ensayando y tal, anticuerpos monoclonales que se están intentando desarrollar, que se han intentado hacer. Lo que pasa es que como ha perdido tanta fuerza y como que ahora circula y que realmente quien se afecta es un grupo muy determinado de población que los puedes proteger pues con la vacuna o de alguna otra manera, pues ahora mismo con los antivirales que tenemos, pues ahora mismo realmente yo creo que el interés puramente comercial de esto se ha ido perdiendo, porque realmente no hay, ya no digo económicamente, sino incluso clínicamente en este momento tiene un sentido relativo. Y en cuanto al long COVID, todos aquellos síntomas que se vieron pues de aquellas personas que habían pues padecido COVID, aún a día de hoy siguen viendo como Sí. este cuadro. El problema es que el long COVID ha sido un poco la vía final de muchas cosas. Long COVID y el síndrome post-COVID de la primera, segunda, quizás la tercera ola, fueron muy reales y muy evidentes, mucho. Y ha habido personas muy afectadas, porque no deja de ser un virus al que no te has expuesto nunca, que produce una reacción inmunitaria desproporcionada, probablemente desregula el sistema inmunitario y queda ahí algo
Y es un virus que hacía daño además a muchos niveles, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso autónomo, a nivel de es decir, el virus realmente era muy ubicuo, se distribuía por todo el organismo. El problema es que es verdad que ha habido un grupo de personas que se han quedado afectadas, muy afectadas, y es verdad que las olas posteriores, gente que ha ido pasando el COVID, ya no lo reportan con tanta intensidad ni tanto, ¿no? Entonces ahí es verdad que se está haciendo todavía investigación, sobre todo esas primeras personas que se quedaron enganchadas con eso y que todavía a día de hoy, después de 4 años, siguen teniendo síntomas y síntomas graves. Yo conozco casos de personas muy afectadas por culpa de esto y personas previamente sanas, deportistas y que han quedado en una situación muy complicada, ¿no? Entonces eso, pues... ¿Y qué tipo de síntomas son los que presentan estas personas que dices que están más afectadas ahora? Básicamente lo que explican son cansancios desproporcionados, síntomas extraños a nivel del sistema de taquicardias extrañas, de incluso dolores extraños, de alteración de visión borrosa, visión borrosa quiero decir de neblina mental, de que no pueden pensar con claridad, no pueden concentrarse, y se ven y esto sí se ve. Y de hecho, una persona que yo respeto especialmente, que es mucho, que es el jefe de infecciosas del Ramón y Cajal de Madrid, tuvo un COVID muy grave en la primera ola, muy grave, y él lo explicaba. Decía, es que leía un paper, después cuando se estuvo recuperando, es que leía un paper y no sabía lo que estaba leyendo, y necesitaba leérmelo y tal. Y es verdad que luego explicó que con el tiempo se le fue pasando. Y a mí, quizás en el segundo, en el tercer COVID que pasé, que yo creo que fue en el año 2022, también, o sea, tuve síntomas pocos días, pero es verdad que después esa neblina mental de no poder concentrar, sí es verdad que la tuve y realmente lo pasé. Recuerdo de las veces lo he pasado bastante mal y entonces entendí lo que explicaban de esa neblina, esa niebla mental, de que realmente no puedes pensar, o sea, estás, pero no puedes pensar. Y dices, tienes un virus que está, o sea, que ha afectado a tu sistema nervioso central, que tiene tela. Pero bueno, sí. También nos generaba mucha curiosidad el por qué a unas personas les afectaba tanto el COVID y a otras lo pasaban Eso es, asintomáticas. claro, eso hay un componente allí un componente inmunitario genético que se intentó en su momento ir desgranando, pero que no se llegó a identificar bien del todo, pero eso está claro que hay un componente genético seguro, eso. Se asoció con un grupo sanguíneo determinado el tener peor pronóstico en el primer COVID que con respecto a otro grupo, es decir, hubo una serie de factores que se identificaron, pero sí, eso es así, hay un componente genético. Wow, me sorprende, yo no lo sabía lo del componente genético. Sí, claro, es evidente, ¿no? Que tu respuesta, tu sistema inmunitario y cómo responde y demás está genéticamente determinado. Entonces, al final depende un poco de la interacción que se produce y la cascada de respuestas que se producen. Y eso, al final, hay un componente genético detrás. También nos generaba curiosidad lo de la anosmia, que los pacientes se quedaban sin olfato. ¿Cuál es la base científica Bueno, detrás porque de esto? de hecho en biopsias, en necropsias, se encontró presencia de virus, o sea, en todo el trayecto, hasta en áreas de tronco encefálico encontraron presencia del virus. El virus infectaba el sistema nervioso central y producía una lesión nerviosa a ese nivel, y entonces el bulbo dejabas de oler por eso. Y entonces después se recuperabas pues en base a, pues, ¿no? Es lo mismo que una lesión de un nervio. Estoy simplificando mucho, pero básicamente, o sea, mecanísticamente iba así. De hecho, en los primeros momentos, recuerdo unos italianos que publicaron un artículo con 6 o 7 necropsias y habían buscado en el cerebro y habían encontrado presencia del virus en muchos puntos dentro del sistema nervioso central. Vale, pues bueno, en principio esas eran todas las preguntas que teníamos sobre COVID y VIH. Ahora, para acabar, habíamos pensado en hacer unos mitos y que a ver si los puedes desmentir o... A ver, dispara. Pues la primera sería que si el COVID fue un virus programado que se lanzó con alguna intención. No. Yo creo que esto es como teoría conspiranoica y tal, del laboratorio en Wuhan y tal, está muy bien, pero vamos, esto es algo que ya en realidad, si miras, ya venía amenazando. Es decir, insisto, hubo un coronavirus a principios de los 2000 en sudeste asiático, hubo después en 2010, 2011 el MERS, que también era, ¿no?, de la familia de los coronavirus, y bueno, después o sea, al final ahí hay un tema de selección genética y un tema de muchas cosas, ¿no? O sea, no, vamos. Otra cosa que a la gente le sorprende mucho es, ¿nos están inyectando el virus al vacunarnos? No. De hecho, la gracia es que estamos utilizando un sistema de vacunación
nuevo, revolucionario, que se ha empezado a utilizar a raíz del COVID, que es el sistema mRNA, que el cual lo que te están inyectando es RNA mensajero que produce, o sea, RNA que produce una proteína determinada para que tus células la expresen y activar el sistema inmunitario. Entonces, ese RNA ni se integra, es decir, ese RNA es destruido por las RNasas y es destruido por el sistema, con lo cual ese RNA no se queda ahí y ese RNA, pues de alguna manera induce que se produzcan las proteínas, que generes una respuesta inmunitaria a esas proteínas y ya está. O sea que no es el... Sí que es cierto que ha habido algunos que han intentado hacer virus atenuados, se han intentado hacer otro tipo con virus vivos y demás. O sea, es cierto, pero no las que están utilizando ahora. Y que la ingesta de lejía te hacía erradicar el virus de tu Sí, interior. esto lo dijo Donald Trump, de hecho, Sí. y de hecho hubo gente que incluso creo que llegó a fallecer porque se la inyectaban directamente, hipoclorito de sodio. Y aquí ha habido muchos frikis que después todo esto pues han salido que con todas las curas la solución está purificante o ¿no? Que no deja de ser también un derivado de la lejía y del clorito. Es decir, ha habido aquí historias para lo que quieras porque, quiero decir, gente con mucho tiempo y con ganas de engañar al prójimo hay a punta palo, o sea que sí, pero no. O sea, lo de la lejía es una... eso realmente me parece en qué mente se te ocurre eso y sobre todo en qué mente se te ocurre inyectártelo, lo cual ya eso realmente es que la selección natural ha funcionado, o sea, que se ha acabado seleccionando ¿no? Yo no sé, pobre, pero... También que la exposición al sol o las temperaturas altas hacen que no contraigamos COVID. Bueno, esto de hecho hubo un intento en laboratorio, un estudio de unos holandeses de simular un medio que era como saliva y tal, y lo sometían a radiación ultravioleta y a diferentes temperaturas, y vieron que a temperaturas altas y con determinada radiación ultravioleta el virus parece que disminuía la replicación y disminuía. Eso es así. Luego llegó, esto era marzo, abril, mayo de 2020, decíamos, bueno, en verano tal, y luego en verano, zasca, llegó una ola del copón, con lo cual, quiero decir, el calor y las altas temperaturas se ha visto que afectan poco al COVID. De hecho, probablemente el hecho de que al final favorezcan las interacciones, el virus probablemente circule más alegremente, que es lo que vimos probablemente en alguno de esos veranos. Y que las vacunas causen ciertas enfermedades, pues como trastorno del espectro autista, diabetes o esclerosis múltiple. No, o sea, lo de espectro autista, de hecho eso ya fue un Lancet que se intentó publicar, se publicó y de hecho tuvo que retractarse el Lancet y el investigador quedó proscrito de por vida en el que se asoció las vacunas al autismo y eso es mentira. Y por supuesto, con esta es mentira. Sí que es cierto, y esto no nos engañemos, las vacunas no dejan de ser inductores de la respuesta inmunitaria. Lo digo porque ahora estos días he hablado con la vacuna de Astra, que es verdad que se asoció a fenómenos tromboembólicos, a trombosis muy importantes en un número muy pequeño de gente, pero que se produjo. Y esto es algo que, desgraciadamente, puede formar parte de la respuesta, no por la propia, o sea, la vacuna induce una respuesta inmunitaria que tu sistema inmunitario es capaz de producir una cascada o activación a cascada de coagulación, exactamente igual que lo que pasaba con el COVID. Durante el COVID vimos un montón de embolias pulmonares, muchísimas. De hecho, al final, a la que detectábamos qué tal, tac, y encontrabas embolia pulmonar, porque el COVID en sí, la respuesta inflamatoria inducida por el COVID inducía la respuesta de coagulación. Y esto es lo que pasó con la vacuna de Astra. Entonces, también es verdad que la vacuna de Pfizer, una vacuna RNA, se asoció y se vio que había algunos casos de pericarditis séptica, es decir, una pericarditis producida por la respuesta inflamatoria inducida por la vacuna. Y esto se sabe. Y no hay que engañar, o sea, no hay que ni engañar ni ocultarlo. O sea, no deja de ser que tú estás, de alguna manera, activando el sistema inmunitario. El sistema inmunitario tiene cascadas enormes que pueden producir respuestas en determinadas personas. Pero es cierto que el beneficio de la vacunación es muy superior al de no vacunar. Y ya no solo el COVID. La vacuna de la polio, ninguno de nosotros ha conocido ya la polio. O sea, no conocemos gente de más de 60 y más de 70 años ahora que tienen alguna secuela pospolio, pero nosotros no hemos conocido casos de polio y es porque las vacunas funcionan. Y que vacunar a los niños pequeños no es seguro porque no tienen el sistema inmunológico desarrollado. Yo vacuné a mis hijos. No sé, o sea, en aquel momento sí, o sea, ¿sabes? O sea, al final, bueno, sí hay...
es verdad que los niños pueden reaccionar de formas determinadas y demás, pero se ajustaron las dosis, se hizo, o sea, no... Yo vacuné a mis hijos. Sí, pues por nuestra parte eso sería todo. Muy no sé bien. si quieres añadir alguna cosa más. No, yo creo que, joder, ha sido intenso, o sea que ha estado bien. Ha estado bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Ha sido un placer. Un placer mío, Sí, de verdad. muy Gracias por la interesante, invitación. Pues oye, un placer.